Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Bueno, acá nos volvemos a encontrar, pero esta vez para contarles otras cosas. Vieron que nosotros estuvimos trabajando con un proyecto que era en el que tenían que armar su propia juegoteca. Bueno, estuve viendo cómo estuvieron trabajando hermosísimo, hicieron un montonazo de juegos, estuvieron escribiendo muchísimo porque escribieron todas las instrucciones, estuvimos trabajando también hace un tiempito con recetas, donde ustedes escribieron sus recetas, hicieron listas de comidas favoritas, y lo que se me ocurrió ahora es que ya que vienen trabajando tan lindo y vienen avanzando tanto, empezar a hacer un nuevo proyecto. Yo sé que les gusta mucho el cuento del ratón Pérez y yo sé que les gusta mucho escuchar cuentos. Entonces se me ocurrió que podríamos empezar a trabajar con este proyecto que es sobre cuentos tradicionales. ¿Pero qué serán los cuentos tradicionales? Los cuentos tradicionales, son esas dos palabras. Cuentos ya sabemos qué es, un cuento, una historia, ¿o no? Y tradicionales, ¿no les suena a algo? ¿Escucharon alguna vez de la palabra tradición? ¿Qué será una tradición? ¿Un cuento tradicional? ¿Qué será entonces? Una tradición es algo que nosotros hacemos siempre, ¿sí? Por ejemplo, por costumbre, en nuestras familias o en nuestra cultura. Por ejemplo, ustedes en casa toman mate. Bueno, tomar mate es una tradición de nuestro pueblo. Es una tradición que está dentro de nuestras costumbres. Por ejemplo, los 29 que generalmente se hacen ñoquis. Ahí tenemos otra tradición. O otra tradición puede ser, por ejemplo, comer asado. Esa es otra tradición de nuestras costumbres, de nuestro pueblo. ¿Y cómo sabe la gente, por ejemplo? ¿Cómo sabe un papá cómo se hace el asado? ¿Cómo sabe una mamá o una abuela cómo se hace un asado? Y porque seguramente se lo contaron sus papás o fueron aprendiendo de cómo fueron haciendo los papás. Y esos papás de los papás, y esos papás de los papás. Y así se va pasando de generación en generación. Entonces las tradiciones son costumbres, son cosas que se hacen seguido y que se van pasando de generación en generación, de padres a hijos, de abuelos a nietos. Cuentos tradicionales, entonces, ¿cómo podemos ver que es un cuento tradicional? Un cuento tradicional son cuentos que generalmente no tienen autor, no sabemos, en realidad tienen, pero es anónimo, no se sabe quién escribió el cuento, ¿sí? Y son de hace mucho, 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 mucho tiempo. ¿Y por qué los conocemos ahora entonces? Y porque esos cuentos se fueron pasando de padres a hijos, de abuelos a nietos, ¿sí? De generación en generación. Esos cuentos primero los contaban, los pasaban así, hablando, contando, hasta que empezó a haber gente que se interesó en esas historias. Y decían, no, pero estas historias tienen que estar escritas. ¿Por qué? Porque si yo me acuerdo de un cuento que me contó mi mamá, donde decía, por ejemplo, había una vez una niña hermosa que paseaba por el bosque y de pronto se encontró con un lobo, que se parece a Caperucita. Miren si yo no tengo buena memoria y entonces mañana le quiero, o dentro de 50 años le voy a contar a mis nietos, había una vez una niña que paseaba por el bosque y de pronto se encontró con una lagartija y se creó con una víbora. ¿Es el mismo cuento? Y parece el mismo cuento, pero ahí hubo un cambio de personaje. En vez de haber un lobo y una lagartija, una serpiente. Bueno, eso pasaba con nuestros cuentos tradicionales. Como se iban pasando de manera oral y a veces se cambiaban o algún que otro personaje o el final no era el mismo. Entonces, hubieron diferentes versiones. Por eso, esos cuentos se empezaron a escribir. Estas personas empezaron a escribir los cuentos para que una vez que esté escrito, bueno, te vengo a contar un cuento, pero lo leo. Y si yo lo leo hoy, lo que está escrito hoy, ¿se cambia dentro de 50 años? No, porque está escrito. En cambio, si yo tenía que usar la memoria, y ahí sí iban cambiando. Entonces los cuentos tradicionales son esos cuentos que al principio se fueron pasando de manera oral,
de generación en generación y que hoy, por suerte, los tenemos escritos, como por ejemplo Caperucita Roja, Blancanieves y los 7 enanitos, como La Bella Durmiente y un montonazo de cuentos más. Ustedes van a tener que investigar qué otros cuentos tradicionales conocen ustedes, o en sus casas, o en sus familias, o encuentran en casa por ahí cuentos tradicionales, investigar cuáles hay y me cuentan después. Entonces, vamos a hacer un proyecto con estos cuentos, ya que no conocemos todos los que hay, y vamos a investigar también qué versiones hay de algunos cuentos. Yo conozco versiones de Caperucita Roja, por ejemplo, donde el lobo es bueno y Caperucita es medio mala. Entonces vamos a empezar a ver, aparte de los tradicionales, versiones de esos cuentos. ¿Les parece? A mí me encantaría ver cuáles son todos los que ustedes conocen. Así que bueno, empezamos a trabajar con este proyecto nuevo. Les mando un beso grande y me encantaría volver a verlos, pero tenemos que seguir cuidándonos. Así que el que quiera, me escribe, me manda un mensajito y seguimos hablando así por videitos. Beso grande.